Este es un espacio del Partido Humanista Lista 1969, integrante de la Unidad Popular. Nos podés contactar al 098-748-222 o tomar contacto con nuestras redes en Instagram y Facebook, Humanistas Lista 1969. En X y TikTok, Partido Humanista en Uruguay. Además, podés vernos en TV Rochense, todos los miércoles a las 22:10, Encuentro con la Verdad, programa del Partido Humanista en Rocha. Nuestro correo electrónico es partidoumanistauy@gmail.com. Amigas y amigos, escuchábamos a nuestra compañera Mónica Ramírez, que presentaba las vías de contacto. Mi nombre es Daniel Roca, soy uno de los refundadores del Partido Humanista en Uruguay. Antes de comenzar con el espacio, queremos agradecer a quienes hacen posible financiando este espacio que surge con la intención de conocer las diferentes posiciones y puntos de vista de los distintos grupos que conformamos Unidad Popular. Entrando en tema, vamos a hacer una presentación breve para quienes nos conocen, no nos conocen, de dónde venimos, quiénes somos, etc. Somos un partido que proviene de una corriente de pensamiento llamada Nuevo Humanismo o Humanismo Universalista, surgida en nuestra América, en Mendoza, Argentina, a inicios de los años 60, en torno a la militancia, el pensamiento y los escritos de Mario Luis Rodríguez Cobos, conocido bajo el seudónimo de Silo. Nuestra corriente propone el cambio personal en función de la transformación social, propone que el ser humano sea el valor central a la hora de organizar la vida en sociedad. Rechazamos todas las formas de violencia, desde la económica a la psicológica, todas, y de discriminación. Proponemos la no violencia activa como metodología de lucha social, ¿no? Metodología impulsada, entre otros, por Gandhi, Luther King, Tolstoy. Y a poco más de una década de surgido de esos grupos, y en parte por la expulsión que produjeron las dictaduras militares persiguiendo a militantes de esta corriente nuestra que recién nacía. Algunos asesinaron en Argentina, otros los metieron, los secuestraron, los tuvieron presos, también pasó en Chile. Muchos lograron irse y a donde llegaban empezaron a expandir ese humanismo en puntos tan distantes como Venezuela, Francia, India o Japón. Más tarde, a mediados de los 80, vimos la necesidad de crear partidos políticos para tener una posición clara sobre el ejercicio del poder, la toma del poder y la organización política de las sociedades. Ahí surgen los partidos humanistas. 1984. En Uruguay surgió el Partido Humanista en esos tiempos, estuvo unos años activo, se desactivó y en el 98, desde Argentina, uruguayos desde Argentina, impulsamos su refundación y llevamos casi 30 años ininterrumpidos de participación y 20 prácticamente en Unidad Popular. En nuestros orígenes, el Partido Humanista se definió como un partido revolucionario, socialista y libertario. Revolucionario porque proponemos romper, ponerle fin a los condicionamientos que genera la sociedad de clases, una sociedad dividida entre opresores y oprimidos. Socialistas porque propugnamos eliminar la propiedad privada patronal sobre los medios de producción. Libertarios porque luchamos en favor de la descentralización estatal y contra las burocracias. Hoy, sintéticamente y haciendo énfasis más en lo internacional, vamos a hablar un poco de lo internacional, de lo regional y de lo local, y en entradas sucesivas en nuevos programas ya iremos escuchando las voces de compañeras y compañeros que abordarán temas específicos locales. Pero hoy nos vamos a centrar más en lo internacional y apenas mencionaremos cosas regionales y locales. En lo internacional tenemos para decir que seguimos viviendo en la prehistoria humana, ¿verdad? Una sociedad y una civilización donde las relaciones de explotación y de opresión son las que rigen los vínculos entre los seres humanos. Pero al mismo tiempo, gracias al desarrollo histórico de milenios, disponemos de una ciencia y una tecnología, la humanidad dispone potencialmente con una ciencia y una tecnología que tienen las condiciones para liberar al ser humano de casi todo lo que produce dolor físico. Eso lo vemos en el desarrollo hoy de la inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica, la informática, la espacial, el uso de materiales avanzados, las tecnologías cuánticas. Todo ese paquete podría permitirnos un salto para concretar las viejas utopías que empujaron las luchas de hace milenios, donde libertad y solidaridad se unan, donde la felicidad individual esté contenida dentro de la felicidad de la comunidad, de la felicidad de todas y de todos los seres humanos.
Eso es lo que nos permite la ciencia actual, pero colisiona con el no avance en la evolución de la sociedad. Este capitalismo actual que conocemos, de mínima, debió ser superado hace 50 años. Esta tecnología en manos de las clases parasitarias y sus brazos armados nos pone como especie al borde de la extinción. Actualmente, entrando ya en términos de macropolítica, el bloque de capitalismo occidental es el que impulsa la barbarie capitalista. Tiene sus centros, como sabemos, en las cúpulas de Estados Unidos, Reino Unido e Israel, que es el verdadero eje destructivo actual. Está colisionando con China, que está emergiendo como nuevamente, ¿no? como el centro de mayor desarrollo económico y tecnológico, y China está aliada a la Federación Rusa, que tiene nada más que nada menos el mayor arsenal nuclear. Eso está arrastrando, esta confrontación de cúpulas arrastra y coloca a los pueblos frente a una tercera guerra mundial. Si uno ve y establece una red entre las guerras regionales, hay como una guerra mundial por etapas, que tiene escenarios horrendos, como el genocidio en Palestina, o que tiene escenarios de una violencia brutal y de violarse todo el derecho internacional, como es el intento de someter al pueblo iraní. Y esto es lo que decíamos, que nos está llevando a una posibilidad de una confrontación nuclear que puede darse además por una falla en los equipos de detección. Ya hubo un antecedente histórico que gracias a un militar ruso se evitó, por falla de los equipos de detección, el tipo se dio cuenta de que lo que decían los radares no coincidía con la realidad. Si no se hubiera dado cuenta de eso, de esa intuición, y Rusia hubiera respondido, no sé si estaríamos hablando acá en este momento. Entonces, hasta por una falla en esa confrontación, un error de máquinas, se puede generar un desastre. Cuando uno escucha, ve a las cúpulas del capitalismo patronal de Occidente, las corporaciones financieras, de plataformas, informática, robótica, me refiero a Peter Thiel de Palantir, a Bezos de Amazon, a Musk de Tesla, a Larry Fink de BlackRock, es evidente que estamos, como dijo Silo hace un tiempo, frente a cromañones de saco y corbata. Y es coherente. ¿Qué cúpulas puede tener un sistema despiadado y brutal como el capitalismo que no es su agente infrahumana? Porque son infradotados, afectivamente, gente analfabeta emocionalmente, ¿no? Realmente. Y eso hace, además evidente, que el avance del poder privado va dejando a los estados reducidos a meras administradoras. Hoy ya se habla de los gobernantes no como gobernantes, sino como administradores. Pasa lo mismo con los parlamentos, totalmente alineados a las corporaciones. Y ni hablemos del Poder Judicial, que ni siquiera lo elige el pueblo. Entonces, en confrontación a esto, vamos a enumerar una serie de propuestas que tenemos a escala internacional y que propiciamos nosotros desde la Federación de Partidos Humanistas, que en el campo internacional nos une, y la Internacional Humanista, que es un ámbito más amplio, que reúne a organizaciones y otro tipo de asociaciones y movimientos que adhieren al Partido Humanista. Entonces, rápidamente, 10 puntitos para meter una especie de programa muy general hacia dónde deberíamos orientarnos a nivel mundial. 1. Eliminar el sistema financiero privado internacional. Promover solo la banca pública sin interés. El dinero no puede generar dinero en sí mismo. El dinero es representación de la riqueza y no es riqueza en sí misma. Banca pública sin interés. 2. Desarme proporcional y total, empezando urgentemente por el armamento nuclear. Retiro de las tropas invasoras de territorios ocupados, como ocurre en Palestina. 3. Promover la educación y la cultura de la no violencia, porque la violencia se aprende socialmente y la no violencia también. Lo natural en el ser humano es la fuerza y no la violencia. Siempre va a depender de qué dirección le damos a nuestras fuerzas, en que la acción sea violenta o no violenta. Poner la salud y la educación públicas integrales como las dos grandes prioridades que den coherencia y dirección y orientación constructiva al funcionamiento de la economía y la tecnología en el medio ambiente. Ese fue el punto 4. El 5. Modificar la relación de explotación entre capital y trabajo. Tenemos que avanzar hacia formas distintas de cogestión, que es cuando trabajo y Estado comparten la dirección de lo que se hace. Eso se da generalmente en economías y en producción de escalas. Y la autogestión, que es la asociación libre de trabajadores. Es la economía real, la economía de los bienes, de los servicios y de la ciencia, del conocimiento.
reducción progresiva de la jornada laboral, porque eso lo va permitiendo el avance tecnológico, y en la transición, aumento generalizado de salarios que deben alcanzar niveles suficientes para una vida digna. Punto 6, democracia real, para avanzar hacia el efectivo ejercicio del poder popular y el gobierno de los pueblos. Punto 7, desarrollo de energías renovables, especialmente la solar, pero al mismo tiempo dosificar y cuidar el uso del petróleo y del gas, porque vamos a seguir dependiendo de ellos por un buen tiempo. Punto 8, producir una electrónica eficaz de larga duración. Que la electrónica no venga con programación de obsolescencia. No. Necesitamos una electrónica que se pueda reparar fácilmente y que pueda prolongar su uso. Democratizar el conocimiento. Compartir las bases de conocimiento entre todas las universidades y centros y áreas del saber. Eso es lo que va a permitir un salto en el conocimiento y no que cada uno está con su kiosquito y con las leyes de patente peleándose unas corporaciones con otras. La humanidad necesita compartir lo que sabemos. 10, incrementar el reciclaje, reducir el volumen de residuos, lo que se llama economía circular, reaprovecharlos y desarrollar el transporte ferroviario, novedad, bajando el volumen automotor. Todas estas propuestas entran dentro de marcos teóricos más generales que son el desarrollo de la ecología social, la convergencia de las diversidades culturales y, como dijimos antes, la práctica de la no violencia y poner al ser humano como valor central. 2 renglones a lo regional. ¿Cómo sabemos, y en el contexto de lo que hablamos anteriormente, en ese contexto internacional que dimos, Estados Unidos está tratando de asegurarse la región latinoamericana como su fuente de suministros y área de control absoluto? El avance de las agresiones militares, sanciones económicas, intervenciones electorales, como viene pasando de manera diferente ahora, lo hemos visto, en Cuba, Venezuela, Bolivia, Perú, Argentina, y que nos afecta a todos los pueblos, es evidente esa injerencia de asegurar el patio trasero de los Estados Unidos. En esa situación, el desarrollo de la alternancia en nuestra región de partidos progresistas y conservadores ha sido de mucho perjuicio, sobre todo en la conciencia de opresión de clase que tenemos los latinoamericanos. Eso es lo que ha aportado el Frente Amplio, el PT, los progres de Chile. Han mermado la capacidad de conciencia en la opresión y de conciencia de clase. ¿Por qué? Porque la izquierda es anticapitalista, no es izquierda, es socialista, es comunista, es comunal, es una posición superadora de la prehistórica situación de opresión de clase. Los progres es la pretensión, en el mejor de los casos, de un capitalismo de rostro humano, verde, sustentable, esa ingenuidad con los resultados a la vista, porque los intereses de la clase dominante no van a cambiar porque tengas una administración progre coyuntural. ¿Sí? Es así que tenemos que hacer una valoración independiente de cómo caractericemos a los gobiernos de los países que hoy mencionamos, sobre todo de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de tener unidad en la defensa del derecho a la autodeterminación de los pueblos. Tenemos que todos coincidir en eso, en la promoción de la unidad de los pueblos de la Abya Yala contra la opresión local y extranjera y en la condena al imperialismo yanqui. Por último, y una cosa que me olvidaba, recordemos que los yanquis han intentado entre 1982 y el año pasado 350 golpes de Estado y de gobiernos en todo el mundo, triunfaron, lograron su objetivo 150 veces, eso lo hizo una universidad de Illinois, recientemente un estudio, y una de esas fue la dictadura que padecimos nosotros. Tiene que crecer el repudio al imperialismo yanqui nuevamente, una bandera que en general masivamente hemos perdido bastante. Entrando en lo local, Uruguay es un país poco poblado, disponemos de un territorio que es mayor que Inglaterra y allá viven 60 millones de personas. ¿Cómo puede ser que acá 4 millones de personas no vivamos bien, no llegamos a 4 millones? Tenemos un mar maravilloso, tenemos tierras espectaculares, tenemos un pueblo con una instrucción todavía bien, que puede poner en marcha la industria local, un montón de cosas. Vivimos de prestado en nuestro país. Y acá también volvemos a lo que dijimos de lo latinoamericano. ¿Cuánto tiene que ver las clases políticas? La pregunta que hacemos nosotros es a los votantes del Frente Amplio. ¿Quién gana cuando gana el Frente Amplio? ¿Gana el pueblo? ¿Ganan los más empobrecidos y marginados del sistema? ¿Ganan los trabajadores? No parece. ¿Y cuando ganan los partidos como los de Lacayo Pou? ¿Gana la patria? Porque ahí la corriente es patriótica. ¿Gana la patria o gana una patria reducida a un islote de oligarcas y burgueses? No.
nos parece que pasa esto otro. Entonces podrán ganar elecciones, podrán alternarse, pero va a ser cada vez más difícil encontrar diferencias, porque el sistema siempre va a seguir caminando sobre ambas patas, la conservadora y la progre, en dirección antipopular. Por eso entendemos que en nuestro país es fundamental hacer crecer esa unidad de izquierda que se pregona acá en la radio permanentemente, que es lo que hemos desarrollado de Asamblea Popular, Unidad Popular, es también lo que se evidencia del movimiento social cuando de diferentes corrientes se coincide, como en el plebiscito, la unidad de acción concreta en las luchas, como se coincide en el plebiscito relacionado con el BPS, y también como construimos un frente electoral muy interesante entre Unidad Popular y Frente de Trabajadores, ¿verdad? En ese contexto es que te invitamos que se adherís a lo que acabamos de decir, te sumes, nos conozcas al Partido Humanista. Repetimos el teléfono para contactarte con nosotros, el 098-748-222, 098-748-222, o al principio de la transmisión podés escuchar lo que Mónica nos dio como vías de contacto. Se vienen tiempos de mayor descomposición y de caos capitalista creciente, es tiempo que nos agrupemos, que nos organicemos para hacer todo lo que podamos en función de la unidad del pueblo, sea en el trabajo, en el barrio, en los círculos de amigos, en la familia, en todas partes, hay que levantar los ánimos de que esto puede cambiar si nos hacemos cargo de la sociedad. Si le oponemos al poder del dinero y el poder de la clase dominante, el único poder que la puede confrontar, que es pueblo organizado en una dirección superadora de la sociedad actual. Están dadas todas las condiciones objetivas. Todas objetivas, como dijimos al principio, con lo que ocurre con la ciencia y la técnica, para que todos podamos comer, puede estar todo fantástico. Hay que dejar de vivir de prestado. Hay que apropiarse de lo que es de todos y compartirlo entre todos. No se lo podemos dejar cada vez más a una ínfima minoría de violentos, que es lo que se está imponiendo. Es por eso entonces que te invitamos a conectarte, te invitamos a sembrar esperanza en las fuerzas del pueblo organizado y a generar ámbitos como proponemos nosotros, donde nos fortalezcamos como personas, donde construyamos vínculos humanos potentes que nos inviten a levantar los ánimos. Si el pueblo se anima, si el pueblo se pone de pie y deja de vivir de prestado, se apropia de su propio destino, estas cosas pueden cambiar muy rápidamente. Como se dijo alguna vez, hay décadas que no pasa nada y hay semanas que pueden pasar décadas. Es en la fe, en lo mejor de nosotros mismos y en nuestro pueblo, es que te hacemos esta invitación porque, insistimos, los cambios pueden estar más cerca de lo que creemos. La crisis general del sistema se nos viene encima. Está en nosotros dar una respuesta superadora. Para todas y todos, paz, fuerza y alegría, y nos encontramos en 3 semanas.